Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Es un placer estar de nueva cuenta con la audiencia en Conexión México. Hoy, en esta emisión, nuestra coordinadora Miriam Aymamí no podrá acompañarnos, pero es por una buena razón. En este momento se encuentra en Barcelona, en donde en unos días recibirá el premio Josep María Batista y Roca, un reconocimiento a su compromiso con la lengua y la cultura catalana. Desde aquí le enviamos nuestra más cálida felicitación y esperamos celebrar con ella a su regreso. Mientras tanto, tengo el placer de compartir hoy la conducción con un buen amigo personal y de Radio América Barcelona, el escritor y poeta Alonso Leal. Bienvenido, Alonso, es un gusto tenerte aquí. Leo, muchas gracias por haberme invitado. El gusto es mío, por supuesto. Siempre bienvenido, querido Alonso. Y bueno, como es costumbre, vamos a comenzar esta emisión hablando sobre la actualidad política de México. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Y para ello quiero abrir con un tema que nos ha tenido acongojados durante todos estos días, a pesar de que hay mucha información al respecto, que tiene que ver con el caso que se abrió hace un par de semanas, el caso de Teuchitlán, en Jalisco, este rancho que se encontró donde se presume se reclutaba gente de manera forzada para reforzar las filas del crimen organizado. Y bueno, los eventos que sucedieron a eso han sido francamente muy desafortunados. Estamos viendo una enorme falta de coordinación entre las fiscalías, la Fiscalía Federal, la Fiscalía del Estado. Se dijeron cosas que no eran ciertas. Un periódico mexicano que totalmente en contra la tendencia gubernamental, hizo una escandalosa declaración diciendo que se trataba de un centro de exterminio, lo cual es una irresponsabilidad a todas luces porque eso implica un montón de cosas que no tienen que ver con este caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que este tema de las desapariciones forzadas en México es un tema muy grave, muy serio, muy agudo y muy doloroso, ¿no? Entonces, cuando se hizo el descubrimiento de este rancho y empezaron las pesquisas, se cometieron una enorme cantidad de errores desde todo el punto de vista, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano. Finalmente, cuando la presión mediática llegó a sus más altos niveles, las fiscalías, tanto en Jalisco como la Fiscalía Federal, se pusieron de acuerdo para tratar de abordar el tema desde una manera más coordinada. Y lo primero que se les ocurrió fue abrir el rancho a las madres buscadoras, este grupo de la sociedad civil que lleva años tratando de hacer visible este problema y que han resultado tan incómodas tanto para los criminales como para el gobierno, con los criminales porque la falta de existencia de un cuerpo, no hay cuerpo del delito y entonces eso les facilita a ellos su operación. Y desde el punto de vista del gobierno, pues porque el encontrar esta enorme cantidad de gente desaparecida pone en tela de juicio las capacidades de impartición de justicia que tiene el gobierno o que han tenido los gobiernos anteriores e incluso el actual, ¿no? En esta condición se abrió el rancho a la inspección supuestamente organizada por las fiscalías y fue un desastre. Se convirtió en un auténtico museo del terror, con todas las pruebas contaminadas, en fin, cualquier cantidad de problemas que se presentaron y otra vez las madres buscadoras quedaron pues minimizadas, ¿no? Sin ser escuchadas ni tampoco sin poder entender por qué, cómo y cuándo fue que violentaron a sus familiares, a sus hijos, etcétera, ¿no? Después en la conferencia de prensa de todos los días en la mañanera de la presidente Sheinbaum, apareció el fiscal federal con una serie de teorías, eso sí, muy elaboradas sobre
cómo debe de llevarse el proceso de investigación, los procesos jurídicos en torno, pero otra vez sin dar respuestas concretas ni a las madres buscadoras ni al resto del país, ¿no? Eh, ya cuando la presión subía, pues el que tuvo que sacar las castañas del fuego, como decimos acá en México, fue el secretario de Seguridad Harfush, quien presentó la detención de un delincuente que estuvo muy involucrado en la operación de este rancho y que ahora, afortunadamente, ahí sí con la ayuda de la Fiscalía, ya está bajo proceso, el cual se espera obtener mucha información que ayude a resolver el caso. Pero lo que más tristeza da es que, a pesar de que es un descubrimiento terrorífico, en realidad lo que está abriendo y poniendo sobre la mesa es la increíble ineptitud e inoperancia de gobiernos anteriores, incluyendo el estatal y el federal, porque resulta que en Jalisco las cuentas nos dicen hoy que en el último sexenio hubo cerca de 9,000 personas desaparecidas. Entonces la pregunta al gobernador que acaba de salir y que por cierto está haciendo un curso de entrenador de fútbol en España, no entendemos cómo, pero bueno, ¿a qué se dedicaba el gobernador? Y claro, esto no hubiera sido posible sin de alguna manera la complacencia también del gobierno federal. Pues quiere decir que la estrategia del presidente López Obrador tampoco funcionó como debería de haber funcionado y se dejó un poco manga ancha a estos criminales para hacer y deshacer en, en, en todo tipo de operaciones. Pero también otra cosa que deja al descubierto es la increíble corrupción que hay en la clase política mexicana. Creo que uno de los aprendizajes que nos llevamos de estos eventos es eso. Uno revisa a los legisladores de todos los partidos, y se da uno un poco cuenta de dónde vienen, en dónde estaban. Se acaba de celebrar, bueno, perdón, de conmemorar el 31º aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y hubo una serie de declaraciones entre incluso legisladores del mismo partido, señalándose como responsables de lo que ocurrió en Lomas Taurinas hace 31 años cuando asesinaron al candidato del PRI. Esto nos dice que la clase política mexicana no ha evolucionado de entonces a la fecha, que viven de corruptelas, de tráfico de poder, montados en conflicto de interés permanente, y claro, ese ámbito deja las puertas abiertas al crimen organizado para hacer cualquier cantidad de tropelías. Nosotros nos preguntamos hoy, ¿cómo es que el presidente López Obrador escogió al fiscal Gertz Manero para ejercer un cargo tan importante como ser el abogado de la nación, cuando en su historial no hay francamente nada que rescatar, quizá al contrario, de su accionar ni político ni operativo? Y ahora tenemos la monserga de tenerlo que aguantar por unos cuantos años más, porque resulta que ahora ese nombramiento que hizo el presidente López Obrador es aparentemente o supuestamente, según dice la Constitución, independiente del Ejecutivo. Entonces, yo no sé si en los próximos días y a la falta de resultados que están dando las fiscalías, la presidenta Claudia Sheinbaum se va a tomar la atribución de pedirle la renuncia al fiscal, porque de verdad que la ha metido en problemas muy serios. Y eso también nos lleva a pensar que han dejado muy sola a la presidenta Sheinbaum. Su propio partido, sus correligionarios, los legisladores, no le han dado todo el apoyo que merecería un caso de esta magnitud. La propia presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pues está totalmente desaparecida, ni siquiera por motivos de sororidad ha salido a decir algo a favor de la presidenta, a quien genuinamente le vemos la voluntad de atender estos asuntos y de resolverlos. De hecho, hizo una serie de propuestas para modificar la ley y volver a levantar todas estas campañas de búsqueda de desaparecidos. Esperemos tengan los recursos, tanto humanos como
como en dinero para poder hacer lo que tienen que hacer, pero que pues está en veremos porque pareciera que la presidenta no tiene equipo, ¿no? Y bueno, en ese tenor también hay otro tema que me parece muy importante poner sobre la mesa, que probablemente no todo el mundo conoce, que es esto del proyecto Saguaro. Este es un proyecto que están haciendo los norteamericanos en Texas, que trata de la explotación de gas natural con la técnica de fracking, que es terriblemente contaminante, y construir un muy largo gasoducto hasta las costas de Sonora, en el Golfo de California, para poderlo licuar ahí y transportarlo de manera licuada a los mercados asiáticos. Lo curioso del proyecto, además de que es una explotación terriblemente contaminante, es que esta licuefacción produce grandes contaminantes donde se hace, y además ya el gas licuado se tiene que transportar en unos barcos que se les conoce como los mataballenas. Entonces los norteamericanos, con la ayuda de los mexicanos, lo que quieren es llevar un puerto de licuefacción de gas a uno de los acuarios más importantes que hay en el mundo, que es el del Golfo de Cortés o el Golfo de California, ¿no? Entonces, otra vez esto nos lleva a pensar y decir, oye, eh, el, ¿qué tan apoyado está el gobierno mexicano para desarrollar proyectos que de verdad traigan el bienestar al país y no simplemente adornen con cifras que terminan siendo terriblemente engañosas por todo el daño que acaparan, ¿no? Entonces, aunque hay una enorme inversión en millones de dólares para este proyecto, se prometen muchos puestos de trabajo, pues quizá lo que venga al lado sea algo mucho más perjudicial para el país que el propio proyecto. Así que, bueno, con esto cierro mi comentario y de verdad, ojalá que podamos apoyar en lo que nos toque como ciudadanos a estas evoluciones para que sean lo más favorable posible para el país. Dicho lo cual, le concedo la palabra a Alonso Leal, quien hoy nos va a platicar sobre Miguel León Portilla, lingüista y filósofo, quien hace poco ha cumplido o hubiera cumplido 99 años. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. Alonso, adelante por favor con tu participación. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias de nueva cuenta. Voy a platicar un poquito de Miguel León Portilla. El 22 de febrer passat, Miguel León Portilla hauria complert 99 anys. El seu llegat com a historiador, filòsof i lingüista segueix viu a cada pàgina que va escriure, a cada paraula nàhuatl que va rescatar i a cada veu indígena que va tornar a la història. Al llarg de la seva vida esdevigué el gran pont entre el món prehispànic i el present, demostrar que els pobles originaris de Mèxic no només tenien història, sinó també una visió del món, una filosofia i una literatura d'una riquesa inconmensurable. Durant la seva formació a la Universitat Autònoma de Mèxic, va trobar les antigues escritures mexiques una clau per entendre l'essència d'una civilització, la veu de la qual havia estat silenciada per segles de dominació colonial. La seva passió el va portar a convertir-se en alumne d'Àngel Maria Garibay, un altre gran estudiós dels textos nàhuatls, amb qui va aprendre a desxifrar còdecs i manuscrits colonials que narraven la història des del punt de vista indígena. La seva obra més emblemàtica, La visió de los vencidos, de 1959, va canviar radicalment la manera
como entenen la conquista de México. Fins aleshores, la història oficial s'havia explicat des del punt de vista dels vencedors, però León Portilla va fer un gir fonamental en recuperar els testimonis dels pobles nàhuatl. A través de textos informants de Fray Bernardino de Sahagún, així com de cantars i còdex, va reconstruir el dolor, la desesperança i la resistència dels que van viure l'arribada dels espanyols i l'esfondrament del seu món. Aquest llibre no només va revelar la humanitat dels vençuts, sinó que també va dignificar la veu i la memòria, mostrant que la derrota no va significar la fi de la seva cultura. Més enllà de l'estudi històric, León Portilla va explorar la profunditat filosòfica dels pobles originaris. A la filosofia nàhuatl estudiada a les seves fonts, va desentranyar els conceptes de la saviesa nàhuatl, la matilitzli, la veritat, niltilitzli i l'existència, inixli i yolo, cara i cor, revelant un pensament complex que reflexionava sobre el sentit de la vida, l'amor i l'equilibri de l'univers. La seva feina va esfondrar la idea eurocèntrica que la filosofia només pertany a Occident, demostrant que els pobles indígenes també havien desenvolupat sistemes de pensament profund sobre la naturalesa humana i la seva relació amb el cosmos. El seu compromís no es va limitar a l'acadèmia, va ser un ferm defensor dels drets lingüístics i culturals dels pobles indígenes. Va insistir en la importància de preservar les llengües originàries no sols com un patrimoni del passat, sinó com una forma de resistència i afirmació identitària con el present. La seva lluita va ajudar que Mèxic reconegués les seves llengües indígenes com a nacionals i va promoure l'ensenyament del nàhuatl i altres llengües originàries en diferents espais educatius. Al llarg de la seva vida, León Portilla va rebre múltiples reconeixements com el Premi Nacional de Ciències Socials, Història i Filosofia, la Medalla Belisario Domínguez i doctorats honoris causa a diverses universitats del món. No obstant això, el seu llegat més gran no està en les distincions, sinó en les generacions d'investigadors, estudiants y parlants de llengües originàries que continúan la seva tasca. Gracias, Alonso, por esta intervención tan interesante y siempre actual sobre la importancia y vigencia de las lenguas indígenas y la obra de Miguel León Portilla. Sin duda alguna, su legado sigue siendo una fuente invaluable para entender y valorar la diversidad lingüística que enriquece a nuestro mundo. Bueno, déjame profundizar un poquito más. La biografía realmente de Miguel León Portilla es muy interesante, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de los hechos que están sucediendo en nuestro país, ¿no? Hechos de criminales y de narcotraficantes, a veces uno debe recordar la gente que dedicó su vida para la educación y para el reconocimiento de otro tipo de país, ¿no? León Portilla, es decir, León Portilla no fue el primer gran investigador náhuatl. Como mencionaba en la semblanza, fue alumno de Ángel María Garibay. Sin embargo, León Portilla tuvo el acierto de volver un tema que era extremadamente especializado, que era sobre todo los estudios náhuatl, y lo volvió un tema de investigación primordial en la academia. Ángel María Garibay era un sacerdote, él, digamos, era un sacerdote practicante, vivía de la iglesia, estaba en la iglesia, y León Portilla, sin embargo, tomó este aprendizaje respecto a los estudios náhuatl y lo llevó a la academia, lo volvió un tema de punta en la academia. León Portilla ocupó varios cargos muy importantes. Uno, bueno, como mencioné en la semblanza, su gran contribución, que fue la famosísima Visión de los Vencidos, que lo sigue publicando la UNAM, y que yo entiendo, alguna vez oí, hace no mucho le oí a la gente de Visión de la UNAM, y sigue siendo el libro mejor vendido. O sea, la Visión de los Vencidos se sigue publicando, se sigue distribuyendo y se sigue vendiendo a 66 años ya, a 67
6 años ya de su publicación. Entonces, León Portilla se convirtió en director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, donde no solamente ahí murió, o sea, él fue investigador emérito, tuvo, como mencionaba también, una serie de alumnos, publicó muchísimo, pero justamente llegó a ser director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También, gracias a su prestigio internacional, a su seriedad, a su amor por la lengua náhuatl y todo lo que significaba, León Portilla fue director general de la UNESCO. En segundo lugar, después de otro mexicano, que tú vas a recordar rápidamente, Leo, que fue Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación en nuestro país, también fue director general de la UNESCO, y León Portilla alcanzó también esa distinción. Yo recuerdo haber escuchado a León Portilla que decía que además a él le tocó estar en esta comisión cuando se celebraron los 500 años que le llamaban en España del descubrimiento de América, y que parte de lo que logró esta comisión fue cambiar la terminología y hablar del encuentro de dos mundos, ¿no? Entonces, en la celebración de los 500 años, León Portilla fue un personaje muy destacado. Y finalmente, al final de cuentas, lo que es más importante tal vez, y esto a lo mejor no aparece necesariamente en las biografías oficiales ni las semblanzas, es, como decía la semblanza, él formó una gran cantidad de investigadores, en particular investigadores que eran náhuatl, hablantes del náhuatl originarios, ¿no? Todavía perteneciente a los pueblos originarios, que él formó como investigadores y que siguen hoy en día trabajando y promoviendo la lengua náhuatl, y que venían, en nuestro caso debemos decirlo, de estratos depauperados de nuestro país. Los indígenas no pertenecen a la clase dominante en este país. Entonces el hecho que Portilla se haya acercado a los hablantes originarios y les haya abierto el camino, realmente es un gran acierto de ellos. Entonces, en todos lados, los que lo conocieron, los que lo recuerdan en la academia, siempre lo recuerdan con un hombre extremadamente generoso con sus conocimientos, ¿no? A que ayudó a muchos estudiantes, que siempre abrió puertas. Eh, por ejemplo, yo conocí a uno que fue su discípulo directamente, que ya falleció también, Leo, que era Alfredo López Austin. Alfredo López Austin era discípulo directo de León Portilla. De hecho, López Austin estudió primero Derecho, hizo la tesis de licenciatura con León Portilla, y luego él platicaba que León Portilla lo convenció de que se viniera de su tierra, que era Ciudad Juárez, que trabajaba como juez, a emprender su carrera de investigador, y otro que se dedicó a cultivar todo lo que es estas investigaciones respecto a los estudios náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo, ahora que leía la semblanza, me acordé de todas estas cosas, porque realmente es una lástima. Este año hubiera cumplido 99 años y ya no llegó. Hace 2 años fue cuando falleció, y es una lástima que no haya llegado, pero al mismo tiempo es un gusto recordar a mexicanos de este tipo, ¿no? Que hicieron del conocimiento, del aprendizaje, del estudio, de la enseñanza, su vida, ¿no? En lugar de escuchar las cosas que hoy en día escuchamos, ¿no? Claro, pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Yo creo que habrá que recuperarlo más adelante en otros programas, en otras emisiones, porque como bien dices, vale mucho la pena retomarlo, proyectarlo en el contexto actual, que mucha ayuda nos daría. Así que pues, ya estaremos platicando más adelante de estos temas. Gracias, Alonso, por tu apoyo y tu participación. Gracias a la gente que nos sigue a través de YouTube y Radio América Barcelona. Nos encontraremos nuevamente el próximo jueves en una emisión más de Conexión México.